laboral y cumplimiento normativo. Ya están bienvenidos todos a inscribirse. Empezamos el 7 de febrero, 100% digital, duración de 2 años, de 8:30 a 12:30 del día. Y me da muchísimo gusto de ver aquí a varios de los alumnos que ya tenemos el día de hoy, que ojalá y nos puedan compartir también, a lo mejor a través del chat, cómo han sentido los ponentes, qué tal se han sentido con esta primera generación. Y la verdad es que hoy la maestra Cristina, que es la rectora de INDECAC, me permitió que pudiéramos tener una promoción para todos los que se están conectando, ya sea a la sala virtual o de manera digital a través de nuestras redes sociales oficiales. La inscripción por solo 750 pesos y la colegiatura de 2,000 pesos. Y cuando ustedes vean a nuestro claustro de maestros, que le voy a pedir muy amablemente a Ale que nos pueda compartir, se darán cuenta que la verdad es que el costo-beneficio que ustedes están haciendo en esta inversión para lograr esta profesionalización y su posgrado es menor. Es un claustro de verdad de gente que es autoridad el día de hoy, no solamente hablando en el sentido de autoridad en materia judicial, sino autoridad y referente en los tópicos que están marcándonos y que nos están señalando la nueva forma de llevar el derecho laboral. Para los que se vayan a quedar con nosotros durante esta hora que vamos a estar platicando en este ejercicio de compartir conocimiento a través de las redes sociales, por favor, Ley Federal del Trabajo a la mano. Vamos a estar trabajando con tres figuras que son la suspensión, la terminación y la rescisión de las relaciones de trabajo. Pareciera que son figuras iguales, siempre me las usan de manera indistinta y decirles que no, que hoy espero que podamos dejarles las bases para que puedan hacer la diferencia de cada una de ellas y la implicación que tiene también cada una de ellas, inclusive en si hay necesidad de liquidar o no a la persona, ¿vale? Entonces aquí tienen ustedes el claustro de maestros. También le voy a pedir a Ale si podemos poner el temario que nosotros estamos manejando, y se podrán dar cuenta que va muy a colación de las reformas laborales y que tiene que ver con conocer a los juzgados de lo laboral, hablar de cumplimiento normativo, es hablar de compliance y cómo tenemos que apuntar más hacia la prevención que hacia la remediación, sobre todo con ejercicios que estamos viendo de responsabilidad penal de las empresas, de antecedentes importantes, de aquellas conductas que pueden desplegar las personas jurídicas y que tendrán algún tipo de repercusión, inclusive con la continuidad del negocio. Entonces, fíjense, estos 4 semestres, la verdad es que podrán ustedes revisar la tira de materias. Ya contamos con el REBOE, no estamos haciendo una maestría sin REBOE, ya tenemos el REBOE y ustedes salen con el título de maestro en Derecho del Trabajo con especialización en justicia laboral y cumplimiento normativo. Aquí nos falta poner y cumplimiento normativo. No se tratan de doble grado, es un solo grado, el de maestro en Derecho del Trabajo con especialización en justicia laboral y cumplimiento normativo. Muchísimas gracias, Ale. Y vamos a empezar entonces, y por acá los voy a estar viendo. Para los que puedan prender cámara, se los agradezco infinitamente. Para los que somos más visuales, es cosa que nos encanta. Lo primero, y antes de hablar de la suspensión, la terminación y la rescisión de las relaciones de trabajo, hay que hablar de la relación de trabajo. Hay que hablar de la relación de trabajo, y la relación de trabajo es esta que se establece entre un patrón y un trabajador, que no es una relación de pares, no es una relación de pares, es una relación asimétrica en donde una persona detenta un poder de mando y otra persona un deber de la obediencia. ¿Cómo traducimos estas palabras, Ángeles? Como la subordinación, que es la característica sine qua non, es la característica sine qua non para diferenciar esta relación de cualquier otro tipo de relación, una mercantil, una civil. Aquí existe de por medio la subordinación y el pago de un salario derivado de esta prestación del servicio, ¿vale? Y entonces, una relación del trabajo se cuida desde que estamos nosotros mandando la vacante, desde que estamos buscando a las personas para no hacer una discriminación, ya sea de manera directa o indirecta, al pedir datos que no son esenciales para crear el vínculo laboral. Después, evidentemente, que ya existe, se tiene que documentar de manera adecuada. ¿Cuántos tipos de contratos laborales prevé la Ley Federal del Trabajo?
por tiempo indeterminado, por obra determinada y por tiempo determinado. Existen variaciones en el contrato por tiempo indeterminado. ¿Cuáles son las variaciones del contrato por tiempo indeterminado, de tiempo determinado? De capacitación inicial o con periodo de prueba. Pero para que usted pueda utilizar esos, previamente ya tiene integrada su comisión mixta que va a ser quien va a determinar si esa persona tiene las capacidades, actitudes para poderse quedar en este puesto, que de entrada estamos hablando, sería una relación por tiempo indeterminado. El tiempo indeterminado, ¿qué significa, abogados? Tiene un inicio más no un final. Cosa distinta con la obra y con el tiempo determinado, que tienen un inicio, pero se señala también que tienen un término. La cuestión de la obra determinada es por su propia naturaleza y por el tiempo determinado hay dos variantes. Con la finalidad de sustituir a una persona, por la finalidad de sustituir a una persona o por temporada. Bueno, pensemos que ya hicimos todo muy bien, el reclutamiento perfecto, ya tenemos al trabajador con nosotros y ahora vamos a entrar a estos momentos que nos podrían suspender la relación de trabajo, terminar la relación de trabajo y rescindir la relación de trabajo, figuras totalmente diferentes. Les voy a pedir, por favor, que los que tengan su ley federal del trabajo a la mano, vayan conmigo al artículo 42 de la ley federal del trabajo, que nos habla de la suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y de pagar el salario, y en donde no existe, importante, responsabilidad ni para el trabajador ni para el patrón. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El vínculo laboral existe, pero puede ser suspendido sin responsabilidad para el patrón y para el trabajador, siempre y cuando se den algunas de estas situaciones que vienen en el artículo 42, en estas fracciones que vamos a platicar el día de hoy. Y es muy importante que ustedes sepan que cuando estamos ante ante la suspensión, no hay obligación de prestar servicio, no tiene que ir el trabajador. Es más, Angélica, en ocasiones ni puede ir el trabajador. Y punto número dos, al no haber prestación del servicio, Roberto, pues no hay pago, no hay obligación de pago, ¿vale? La primera, cuando el trabajador padece de una enfermedad que es contagiosa, y ahorita que tenemos este nuevo boom, desafortunadamente, piensen en el sarampión. No, lo menos que queremos es que vaya un compañero de trabajo al centro de trabajo y nos vaya a contagiar a todos. Entonces, ¿qué sucede con la enfermedad contagiosa del trabajador? Si estamos en una relación de trabajo formal, ¿a dónde hay que derivar al trabajador? Al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque está subrogada esta obligación. Y entonces, ahí el Instituto Mexicano del Seguro Social, Ángeles, le va a entregar una incapacidad que ese es el único documento que nos da la posibilidad de poder justificar las ausencias al centro de trabajo por enfermedad. Es que yo me fui con el particular, me da mucho gusto, pero el único documento que hace las veces para poder nosotros justificar ausencias es la que nos emite el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo se paga en este supuesto? A partir del cuarto día y solo el 60% del salario del trabajador. Déjenme cierro la ventana aquí de su casa. Está haciendo mucho ruido. Entonces, les decía yo, a partir del cuarto día y el 60% del salario del trabajador. Ese es el primer momento en la que la relación de trabajo se puede suspender. El segundo momento en el que se puede suspender la relación de trabajo, de acuerdo al artículo 42, es la incapacidad temporal. Fíjense, aquí lo importante, Guadalupe, ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Es decir, aquellos que no tienen un nexo causal entre mi trabajo y la causa de mi ausencia. No hay nexo causal, no existe el nexo causal. No fue ni con ni por motivo de mi trabajo, ¿de acuerdo? No fue ni por ni con motivo de mi trabajo. Se trata de una citación, abogados, en donde es una enfermedad general o es un accidente general. Se fue el trabajador, ahora con este problemón que tenemos, los que les damos al Cruz Azul, a ver el Cruz Azul al sábado hasta Puebla. ¿Qué necesidad? Pues no tienen estadio los muchachos, ¿va? Pues se accidenta en carretera. Él
trabaja en Ciudad de México, trabaja en Santa Fe, no tiene ninguna relación. Él decidió en esta situación ir a ver al Cruz Azul a Puebla. Bueno, entonces aquí lo que sucede con esto es que la incapacidad se la van a entregar igual que si se tratara de una enfermedad general o un accidente general. Es decir, se paga a partir del cuarto día y al 60%. La tercera, y esta ya me tocó en alguna ocasión, que un trabajador esté en prisión preventiva del trabajador. Pero fíjense, dice siempre y cuando sea seguida de una sentencia absolutoria. El trabajador, por diverso motivo, entra a estos centros de reclusión. Y aquí, Jaciel, hay dos posibilidades. Que haya sido por un hecho que no tenga que ver nada con la relación de trabajo o que por el contrario tenga que ver con la relación de trabajo, que entró a prisión en defensa, en persona, en beneficio de los intereses de su patrón. Ahí, ¿qué sucede, abogados? Se le pagan todos los salarios, se le pagan todos los salarios mientras él estuvo privado de la libertad, porque actuó en consecuencia cubriendo los intereses del patrón. Ejemplo, un velador. Váyanse ustedes, pónganse a pensar en un velador, llegan ya pasada la noche, en la madrugada al centro de trabajo, intentan robar los bienes del centro de trabajo y él sale en legítima defensa, y si por acá hay un penalista, no se excedió en la defensa, ¿eh? Solamente fue en legítima defensa, no se fue más allá de la legítima defensa, pero evidentemente en lo que esto se puede dilucidar que así fue en legítima defensa, pues ingresan a la prisión preventiva. En este caso, el patrón, una vez que tenga la sentencia absolutoria, le tendrá que pagar durante todo ese tiempo. También es importante que ustedes sepan cuándo tienen la obligación de regresar en una suspensión. En la fracción uno de la enfermedad contagiosa del trabajador, al día siguiente que termine el padecimiento. En la siguiente, en la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o una enfermedad, también al día siguiente. En el supuesto de la prisión preventiva oficiosa, ahí sí las cosas cambian. Ahí es desde que el momento, desde que se acredita, todo ese tiempo, insisto, si fue actuando en beneficio de la empresa, pues se le van a pagar sus salarios y tiene hasta 15 días después de que queda en libertad para regresar al centro de trabajo. Hasta 15 días. ¿Hecho? Hasta 15 días. Después, una figura que es distinta a la prisión, una figura distinta a la prisión es el arresto. Esta situación que, bueno, pues alguna vez nos ha tocado algún trabajador que llevan al torito, no sé si ustedes conocen el término del torito, pero lo llevan al torito porque no pasó el alcoholímetro y eso que en diciembre, de ahí todos nuestros trabajadores nos dicen que está bueno el menú. Bueno, entonces esta situación del torito no se trata de una prisión, estamos hablando de una situación de un arresto del trabajador donde también en todas estas figuras que les estoy platicando hoy, en todos estos supuestos, no hay obligación de pago de salario y tampoco hay obligación, ni siquiera la posibilidad real de la prestación del servicio. Luego viene en su fracción quinta, para los que me estén siguiendo, acuérdense artículo 42, esta situación de cumplir con servicios y desempeñar cargos que son mencionados en nuestra Constitución en el artículo 5 y las obligaciones consignadas en la fracción tercera del artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. También durante ese tiempo se suspende la relación de trabajo, no se termina. Se suspende la relación de trabajo hasta el periodo máximo, dice la Ley Federal del Trabajo, que hasta el periodo máximo de 6 años. ¿Cuál es el máximo puesto si hablamos de un cargo público? Pues el del presidente, ¿va? El presidente de la República. Pero piensen que en una de esas tenemos ahí a alguien que lo haga mucho mejor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y cuántos años están los de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación? 12 años, ¿no? En sus periodos, estamos hablando de periodos de 12 años. Después, la fracción séptima. Sexta, perdón, estamos hablando que es los mismos tiempos que hicimos referencia ahorita y es cuando el trabajador sea designado
para prestar sus servicios en la Comisión de Salarios Mínimos, Nacional de Participación de Utilidades de las Empresas y otras semejantes. Esas dos, la quinta y la sexta, tienen hasta un periodo máximo de regreso de 6 años. ¿Qué haces? En un tip rápido, pues entonces tu nómina va a estar apareciendo en ceros el trabajador. Lo vas a dar de baja al Instituto Mexicano del Seguro Social si eres una empresa con apetito de riesgo alto, o lo puedes seguir manteniendo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, reportando el máximo de faltas que nos permite la ley del Seguro Social, que es de no más de 7 en una quincena. ¿De acuerdo? Después viene una que podría, en el supuesto de no conseguir estos documentos, volverse una situación inclusive de rescisión. Pero esta, de primera entrada, en la fracción séptima, hablamos de la falta de documentos que exige la ley y reglamentos necesarios para la prestación del servicio, siempre y cuando esto sea imputable al trabajador. A ver, Carlos, pensemos, Audón, contratamos a un médico, oncólogo, pediatra, ¿vale? Médico, oncólogo, pediatra. Pero cuando llega con nosotros el trabajador nos dice que ya terminó la especialidad y la subespecialidad, pero que aún no le liberan las cédulas. Solamente tiene la de médico general. Entonces, lo que vamos a hacer es suspender la relación de trabajo durante cuánto tiempo. Y no se compliquen, el artículo 43 de la Ley Federal del Trabajo también les va a decir hasta cuánto tiempo van a esperar a esta persona. Y aquí dice hasta el periodo de 2 meses. Te voy a dar hasta 2 meses para que consigas estos documentos necesarios para que puedas hacer la prestación del servicio. Hay profesiones como la propia, como la de nosotros, como los abogados, que necesitamos tener una cédula para poder hacer esta prestación. Lo mismo pasa con los médicos. Y también estaríamos siendo irresponsables de poner una persona al frente a la prestación de este servicio contratado si no tiene el documento que acredite fehacientemente que lo puede hacer. Entonces, puedes suspender la relación hasta 2 meses en lo que él se aboca a conseguir la cédula que le faltaba. ¿Hecho? Ese es el ejemplo más claro que podríamos tener acá. Luego viene en su fracción octava la conclusión, dice, de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. Cuando hablábamos de las relaciones de trabajo y la duración de las mismas, si ustedes tienen su ley federal del trabajo a la mano, en el artículo 35 nos dice que las relaciones de trabajo pueden ser por obra o por tiempo determinado, coma, por temporada o por tiempo indeterminado. Esos son contratos que usted va a tener cuando su nombre lo indica, son procesos cíclicos. Son procesos cíclicos de contratación. Piensen en la pizca de algún tipo de cultivo, piensen en maquilas que determinan que durante algún tiempo nos necesitan para poder implementar los radios que llevan nuestros carros. O sea, son procesos que no siempre los tienen y ellos siempre van a tener preferencia para volverlos a llamar a la siguiente temporada, siempre y cuando no hubieran terminado la relación de trabajo por algo que no fue muy bien visto, ¿de acuerdo? Luego tenemos, importante, y es un caso que nos habla mucho de cómo han crecido los derechos humanos y el reconocimiento de las labores de cuidado. Nos habla en la fracción novena de la licencia a que se refiere el artículo 140 bis de la Ley Federal del Trabajo. ¿Alguien sabe a qué se refiere el 140 bis? Enrique, Miguel, alguien de los 128 que están conectados acá. Es esta posibilidad que tienen los papás trabajadores de solicitar una licencia al Instituto Mexicano del Seguro Social si sus hijos padecen cáncer. Entonces, solamente se activa esta posibilidad de que uno de los dos papás solicite este permiso, que puede ser de hasta 365 días en un periodo máximo de 3 años, donde van a tener esta posibilidad que se le pague, tal y si se tratara, Enrique, Luis Felipe, Julio, de una incapacidad, de
por enfermedad, al 60%. Pero pónganse a pensar que eso antes ni siquiera lo teníamos, entonces se les está pagando y esto solamente se les quita y la relación de trabajo está suspendida o porque el menor mejora, el menor se cura, el menor cumple 18 años, o bien porque el menor fallece. Y decirles para todos los que sean litigantes que abran brecha, porque ahorita dice el 140 bis de la Ley Federal del Trabajo que se trata solamente de trabajadores con cáncer. Niños con cáncer, perdón. Pero esto pueden ponerlo cualquier otro tipo de enfermedad de igual manera grave que necesite el menor estar con él, acompañarlo, hacer la labor de cuidado, que necesite una situación de a lo mejor estarlo hospitalizando o cuidados paliativos. Me voy a detener un momento para darle la bienvenida a nuestra rectora, la maestra Cristina Ortega. Mil gracias por estar con nosotros en esta charla que ya llevamos un poco avanzada y Ya, que ya estamos... escuché, vas pero rápido, rápido, los veo súper atentos, súper contentos en esta clase con mi querida Emily y para los que empiezan a seguir la transmisión en redes sociales del INDECAT, pues únanse a esta, yo le llamo clase porque en realidad es una clase, estas charlas que hace Emily por todo el conocimiento que comparte. Buenas tardes y bienvenidos a todos los que se vayan uniendo a redes sociales. Está con nosotros mi querida maestra Emily del Carmen Sutro Antonio, siempre digo no estoy rezando, ese es su nombre, especialista, ustedes lo saben, en materia de derecho laboral y que hoy está platicando con todos nosotros este tema de la suspensión, terminación y rescisión de la relación de trabajo. Todo ello encaminado, les está compartiendo toda la oferta que tiene en la maestría de Derecho del Trabajo con especialidad en Seguridad Social y cumplimiento normativo, que al final va a hablar un poquito del grado que se obtiene, pero conéctense a esta charla, quédense pendientes porque probablemente podamos dar, Emily, una oferta especial para todos los que sigan esta transmisión. Y ojo, y la compartan. Todos los que demuestren cuántas veces compartieron esta transmisión en redes sociales, aún y los que están dentro de la plataforma de Zoom y que salgan rapidito a su red social y la compartan, todos los que la compartan y tengamos captura de la que están compartiendo la transmisión de mi querida Emily, al final voy a volver a prender mi cámara, ahorita los voy a dejar con ella para que sigan en la clase y probablemente, porque yo sé que Emily me lo va a decir, les pueda dar una oferta especial a todos los que lo hagan para inscribirse a la maestría que vamos a iniciar el próximo 7 de febrero, la segunda generación ya de esta maestría del derecho de trabajo que dirige evidentemente la maestra Emily. Pues mi querida Emily, síguele, perdóname por la interrupción. No, no te preocupes, mil gracias por estar por acá. Y voy a empezar a compartir, muchas gracias a los 139 que están hasta el momento conectados. Muchas gracias también a los que nos están siguiendo a través de Zoom. Si quiere la clase completa, por favor, no duden en solicitarla a Indecat. Y nos vamos a quedar entonces, hablábamos de la suspensión de la relación de trabajo. No hay obligación de prestar el servicio y tampoco hay obligación de pago, ¿vale? Y aquí entonces hemos estado desmenuzando el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, que se tiene que leer de conformidad con el artículo 42 bis y 43 de la Ley Federal del Trabajo, porque nos apunta a los momentos de suspensión y nos apunta a los momentos de retorno del trabajador una vez que está en los supuestos de inspección. El 42 bis es una situación que se ha manejado aparte y nace en el mandato de Felipe Calderón, recordarán ustedes la influenza. Y cuando se da la influenza se habla de una situación de contingencia sanitaria y esta posibilidad de suspender las labores por este riesgo. Y lo que nos obligaba a los patrones era al pago de hasta un mes de salario. ¿Qué pasó con el COVID? Para bien o para mal, que no se habló de la palabra contingencia sanitaria, se habló de la palabra emergencia sanitaria. Y cuando hablamos y movemos, hacemos este juego de palabras, entonces no se actualizó el supuesto del artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo y nos puso a más de uno con los patrones a ver de qué manera podían seguir pagando y lo hicieron y aquí sí se pudo ver cómo se hicieron este cambio de condiciones
condiciones laborales, inclusive de demociones de salario, porque si no, no había forma de a sostener las fuentes de trabajo, porque los verdaderos héroes fueron los patrones que durante más de un año y medio, siguieron pagando los salarios sin ningún tipo de incentivo por parte del gobierno. Entonces, el 42 nos da un catálogo hasta la fracción novena de estas causales de suspensión. Después, el 42 bis nos habla de un capítulo en especial que tiene que ver con la contingencia sanitaria, y Dios nos libre de que vaya a ser el supuesto del sarampión. Y el artículo 43 hay que hacer la lectura de cuándo son los momentos especiales para regresar a trabajar, regresar a laboral. Porque, ¿qué creen? No se terminó, solamente estaba suspendida. Tenía efectos suspendidos en la prestación del servicio. Vamos entonces ahora a platicar con ustedes, y insisto, voy a empezar esta presentación también se elaboró para ustedes, se las pasamos con mucho gusto a quienes le escriban a las redes sociales de Indecat el documento, y vamos a hablar de un efecto de suspensión que no viene aquí en estos artículos. Viene en el artículo 423 de la Ley Federal del Trabajo, fracción décima. ¿De qué nos habla este artículo? Nos habla del Reglamento Interior de Trabajo y de la posibilidad de poder suspender por cuestión de medidas disciplinarias a un trabajador por, por haberse puesto en alguno de los supuestos de tal naturaleza grave y que estén en el Reglamento Interior de Trabajo. El máximo que se puede suspender a un trabajador sin este goce de sueldo es de hasta 8 días. El reglamento interior, insisto, puede castigar estas conductas que sean previstas. ¿Dónde se depositan los reglamentos interiores de trabajo con la nueva reforma laboral? En el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si usted lo tiene todavía en la Junta, le sirve más para sostener su puerta que realmente de un valor útil en la empresa, porque se ha reformado y se ha simbrado tanto el derecho del trabajo que si usted su reglamento interior es del 1994, tírelo. No trae la ley silla. Tírelo, no hablamos de designación de beneficiarios, tírenlo, no está acorde a los derechos humanos laborales, porque antes hablábamos simplemente de garantías individuales y hoy estamos un piso arriba con los derechos humanos laborales y anteponiendo la dignidad de las personas, que en ningún momento ha estado peleada con la productividad y con negocios que sean realmente rentables, ¿vale? Bueno. Las suspensiones, entonces, hay suspensiones que son tanto de naturaleza individual como de naturaleza colectiva, ¿vale? Y la de naturaleza colectiva, ¿dónde se tipifica? Cuando estamos hablando nosotros necesariamente de la contingencia sanitaria. Vamos a hablar ahora de la terminación de las relaciones de trabajo. Para los que nos están siguiendo en el aula virtual, mil gracias. Y para los que nos están viendo a través de las redes oficiales de Indecat, síganme por favor al artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla de las causas de terminación de la relación de trabajo. La primera, muy importante, mutuo consentimiento entre las partes. Mutuo consentimiento entre las partes. Yo ya no quiero trabajar contigo, ni yo te quiero en mi trabajo. Nos ponemos de acuerdo. No se trata del ejercicio de renuncia. No es el ejercicio de renuncia. Es más, la Ley Federal del Trabajo no tiene fundamento legal de la renuncia. Al contrario, existe el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo que nos habla de los derechos irrenunciables. Pero si usted quiere hacer una renuncia, si usted quiere apoyar al trabajador en el ejercicio de la renuncia, cuide mucho el lenguaje, que sea entendible por el trabajador y que realmente se estampe lo que él quiera poner en este documento de renuncia. Importante, fecha exacta de cuándo, a partir de cuándo surte efectos, que esté dirigida a la persona física o moral, en este caso que es el patrón, para poder dirigirla de manera adecuada. Y punto muy importante, que no se reserva acción ni derecho alguno, pero una vez que se lo hayan entendido, me ha tocado ver escritos de renuncia que les digo, oigan, ¿ese es tu trabajador? Sí. ¿Y de qué trabajaba? De pailero. ¿Y él te hizo esta redacción? Que se compromete a pasar cual y si se tratara de una sentencia ejecutoriada y que nunca sufrió un accidente de trabajo que lo dejara con incapacidad permanente o parcial. Él no lo redactó. Él no conoce esos conceptos, entonces también adecuémoslas.
Dos, tampoco es que lo estás corriendo, porque correr a una persona con o sin justa causa, eso se llama rescisión. Lo que estás haciendo es un mutuo consentimiento y es la fracción uno. Y el mutuo consentimiento se pueden dar en dos momentos, abogados. Uno, dentro de la maravillosa gobernanza de empresa, usted no tiene que ir al Centro Federal no tiene que ir al Centro de Conciliación, lo puede hacer en la gobernanza de empresa, lo prevé nuestra Ley Federal del Trabajo, se queda un tanto la parte patronal y un tanto el trabajador. Si ya le llegó conciliación prejudicial obligatoria y lo puede conciliar en el centro, pues ahí también puede firmar un convenio de terminación de relación de trabajo. Ese es el primer supuesto. ¿Y cuál es el evidenciable? ¿Cuál es entregable? Y siempre cuando les toque que tengamos la dicha de coincidir, yo siempre les pido, ¿y cuál es el evidenciable que tengo que tener? En este caso será un convenio de terminación de relación de trabajo por mutuo consentimiento. Punto número dos. Punto número dos, la muerte del trabajador. Y la muerte del trabajador conlleva muchos apartados que hay que abrir. El día jueves tuve la oportunidad de estar con la maestra Cristina en la nueva sede de Indecat en satélite, en un ejercicio de un programa que se llama Más allá de lo civil, que está a cargo del doctor Sandoval, y platicábamos justamente la designación de beneficiarios en caso de muerte. La designación de beneficiarios en caso de muerte es cuando el trabajador dentro de tu contrato individual de trabajo, fracción 10 del 25, estampa la voluntad, estampa las personas que va a determinar que sean los beneficiarios en caso de muerte o desaparición delincuencial para entregarle su finiquito laboral y su prima de antigüedad. Pero eso también les da la posibilidad de ir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a tramitar una pensión de viudez, orfandad o ascendencia, dependiendo de qué vínculo tenían con el trabajador acaecido. Muy importante, en materia del derecho del trabajo, en materia del derecho del trabajo, es muy importante probar la dependencia económica hacia el trabajador. No importa si no tiene vínculo filial directo, puede ser su sobrino, puede ser un primo, puede ser un amigo, siempre y cuando se demuestre que la dependencia económica. Cuando un trabajador fallece, ¿con quién se firmaría la entrega? Con estos, justamente con estos beneficiarios que él determinó, y le entregaríamos el finiquito laboral y le entregaríamos también la prima de antigüedad, de acuerdo al artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, que nos señala que la prima de antigüedad es el duplo del salario mínimo, son 12 días por cada año de servicio, ¿de acuerdo? Y se les entrega. Y hacer, si hubiera una situación donde el trabajador derivado de sus prestaciones extralegales tiene seguro de vida, esa se va de acuerdo a esa designación que hizo ahí y se va en una ley diferente a la ley federal del trabajo, en la ley de seguros y fianzas, ¿vale? Entonces, la muerte del trabajador implica que tengamos un evidenciable de haber entregado a su designación de beneficiarios las cantidades que justamente hayamos calculado por finiquito y la prima de antigüedad. ¿La seguridad social es cara? No, es carísima, pero es mucho más cara si no lo tenemos dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y no hay subrogación, porque entonces, ¿cuánto vale la vida de una persona de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo? ¿Alguien sabe cuánto vale la vida? 5,000 veces el salario, pero no estamos hablando del salario mínimo. Estamos hablando del salario diario del trabajador, Miguel. Así que si el trabajador gana 3,000 pesos diarios, serían 3,000 por 5,000 lo que se tendrían que estar entregando si no hubiera una inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Después, por favor, síganme en la fracción tercera, la terminación de la obra o vencimiento del término de inversión de conformidad con los artículos 36, 37 y 38. Al inicio de la plática hacíamos diferenciación entre los tipos de relaciones de trabajo y los tipos de contratos de trabajo y en este en particular es una vez que se termina la obra, ya pues de pleno derecho se termina el trabajo y ahí se entregarán también las cantidades referentes
a finiquito. Si se dan cuenta, en estos tres momentos yo no estoy hablando de una cantidad, de una liquidación, no estoy hablando de liquidación, estoy hablando de finiquito. Pero en el mutuo consentimiento, si ustedes quieren entrar una cantidad adicional, claro que lo pueden hacer. Me ha tocado convenios por mutuo consentimiento donde se paga los conceptos del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, que hace referencia a los 3 meses y a la prima antigüedad. Luego viene la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, pero fíjense la diferencia, mientras que en la suspensión era una que era temporal, en este caso ya estamos hablando que ya va a imposibilitar a nuestro trabajador para prestar el servicio. Bien importante, la seguridad social te protege durante la relación de trabajo, te protege cuando ya no tienes la forma de valerte por ti mismo para poder conseguir la subsistencia y te protege después de la muerte. Bueno, protege a tus beneficiarios, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué documento? ¿Cuál es el evidenciable que tiene que tener el trabajador? El ST4, incapacidad permanente parcial o incapacidad permanente total. ¿Quién entrega estos documentos, abogados? El Instituto Mexicano del Seguro Social. Que sepamos derecho del trabajo no quiere decir que sepamos seguridad social. La seguridad social no es su brazo chiquito, no es el dedo pequeño del derecho del trabajo, es una ciencia jurídica aparte. Fíjense que en nuestro temario que me permitió la maestra Cristina diseñar para la maestría, puse mucho hincapié en la seguridad social porque, insisto, se piensa que quien sabe laboral necesariamente sabe derecho, quien sabe derecho a trabajo sabe derecho a la seguridad social. Y no, son materias que se rigen de manera diferente y hay que conocerlos. Tan es así que ellos mismos han acuñado un término que me gusta mucho, que son los segurólogos. ¿Vale? Seguimos en este caso y después nos habla la fracción quinta de los casos a que se refiere el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo como el último de los momentos, el último de los minutos para hablar de la terminación de la relación de trabajo. El artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo hace alusión a las causas de terminación de la relación de trabajo. Uno, por fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrón o incapacidad física o mental o muerte que tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directamente la terminación de los trabajos. Dos, inconstabilidad manifiesta y explotación del trabajador. Tres, agotamiento de la materia objeto de la industria extractiva. Cuatro, los supuestos del artículo 38. Y finalmente, el concurso y la quiebra, que son figuras diferentes, ¿de acuerdo? Hasta aquí. Si hubiera una duda, en un momentito más empiezo a leer chat, con mucho gusto los leo y vamos a entrar a una figura que todo el mundo en ocasiones la ven bien fácil, que pareciera que en derecho al trabajo no tenemos técnica jurídica y tenemos muchísima, y sobre todo cuando hablamos de la rescisión de la relación de trabajo. Rescisión de la relación de trabajo. La rescisión de la relación de trabajo, abogados, es una posibilidad que tiene tanto trabajador como patrón, tanto trabajador como patrón, de dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad porque sucedió un hecho de tal naturaleza grave que impide que podamos nosotros continuar el vínculo laboral. ¿Dónde vamos a encontrar los supuestos de rescisión sin responsabilidad? Rescisión sin responsabilidad para el patrón, váyanse ustedes al artículo 47. Responsabilidad, rescisión sin responsabilidad para el trabajador, porque el trabajador también la puede solicitar. Artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí viene esta anotación muy pertinente. El artículo 51 lo vemos muy poco en trabajadores, porque justamente al ellos manifestar la imposibilidad de continuar con el vínculo laboral y que no van a poder solicitar la reinstalación, es cuando optan por mejor decir que es un despido injustificado, porque ahí sí pueden pedir que la reinstalación. Algo muy importante que a mí me gusta decirle a mis alumnos en la maestría es que aprendamos a pedir.
Si usted quiere dinero, si usted lo que está haciendo es pedir dinero, pida la indemnización constitucional. Usted quiere regresar al centro de trabajo, usted pida la reinstalación al puesto, al trabajo que venía desempeñando, para que entonces, si se le negase, entonces sí el patrón estaría obligado a qué? Al pago de los 20 días por año. Los 20 días por año tienen requisitos de procedibilidad. Los 20 días por año tienen requisitos de procedibilidad. No se van tirando 20 días por año por tirarlos, porque es justamente esta parte la que más costo le da a una patronal. Y sobre todo si tenemos elementos para demostrar que efectivamente estamos en una situación de un incumplimiento que hace de tal naturaleza grave que hace que no se pueda continuar con la relación de trabajo, ¿vale? Voy a pedir en algún momento un tiempito para leer sus preguntas en el chat y poder continuar, ¿vale? Mm. Ok, lamento Lili leer lo que nos pones aquí en el chat del aula virtual y ese tipo de conductas, lo primero, a ver, ¿por qué perdió la vista? Hay que evaluar por qué perdió la vista el trabajador y si fue con y por motivo del trabajo, pues entonces tiene derecho a que se le hubiera dado una incapacidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social estar pagando esta situación de la pensión. Y que les hagan firmar documentos a los trabajadores en blanco es una práctica que debería de desaparecer. Eso hace la diferencia entre un patrón realmente responsable, socialmente responsable, porque no haces firmar a tus trabajadores ni documentos en blanco y mucho menos pagarés para que estén dentro del centro de trabajo. Esas prácticas notoriamente improcedentes durante mucho tiempo han lastimado de manera fuerte al derecho al trabajo y tenemos que ser nosotros este agente generador del cambio en las relaciones de trabajo. El que una persona nos está dando lo más importante de su vida, que es el tiempo, y que tenemos que actuar en consecuencia, convirtiéndonos los patrones en un centro de trabajo libre de cualquier tipo de violencia, sí, física, psicológica, mental, buscando la igualdad sustantiva, un entorno organizacional favorable que le permita al trabajador dar lo mejor de sí. Y obviamente eso, insisto, no está peleado con un lucro, con ganancias, con productividad. Al contrario, los estudios determinan que las personas que están contentas dan mucho más de sí que exigirles sudar la camiseta y que el sentido de pertenencia se les va metiendo solitos derivado de más que las palabras, los hechos, de hablar de centros de trabajo que sí hacen las diferencias para los trabajadores, ¿vale? ¿Qué nos- y qué- Restaurante. Eh, Vamos entonces ahora a la última parte ya casi nos terminamos nuestra hora, la verdad es que se va rapidísimo. Vamos a hablar de la rescisión, de las rescisiones en materia del trabajo. Primero, tiene que ser de naturaleza grave. No vamos a poder terminar todas las causales de rescisión, por eso los voy a invitar de antemano a un siguiente ejercicio para ver todas y cada una de ellas. Pero vamos entonces al artículo 47 que nos dice. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Uno, engañar al trabajador y por favor sígame en la lectura o en su caso el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en las que se atribuyan al trabajador capacidad, actitudes o facultades de las que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar el servicio. Ah, a ver aquí quiénes cocinan. ¿Les ha tocado hacer tinga? Bueno, a mí me encantan las causales de rescisión, así como le haces al pollo chiquitito, chiquitito, partecita por partecita. Vamos a desmenuzar de qué manera voy a probar que efectivamente fui engañado. ¿Cuál es el elemento subjetivo de esta causal de rescisión, abogados? El engaño, pero no es cualquier tipo de engaño el que voy a probar. Voy a probar el engaño de el trabajador o el engaño del sindicato. ¿El trabajador me engañó a mí como patrón o el sindicato? Pero no es cualquier tipo de engaños. Es un
uno que utilizó como medio un documento que es falso, abogados, y que ya nos llevaría a dónde? También a la materia penal, porque pueden estar utilizando una referencia o certificado falso. Pensemos que le pedimos al trabajador un certificado de preparatoria y nos presenta un certificado falso, o que nos entrega una referencia falsa que tomó de algún lugar hojas de membrete y las firmó otra persona y nos hizo creer que él tenía determinadas, ¿qué dice? Determinadas capacidades, actitudes o facultades. Esta causal de rescisión tiene un periodo de vigencia, a excepción de las otras. Esta sí tiene un periodo exprofeso de vigencia. Dice que deja de tener vigencia 30 días posteriores a 30 días de que empezó a prestar el servicio el trabajador. Si usted se da cuenta al día 50, pues lo podrá correr por otra cosa, pero no por eso, porque aquí hay una causal que tiene un periodo para hacerse valer, ¿vale? Y estos son los 30 días, no más. Estos son los 30 días y no más. Entonces, importante, ¿cómo lo van a documentar? Y aquí hay que voltearnos también con las áreas de reclutamiento y selección. El área de reclutamiento y selección y las áreas de talento y cultura, de verdad es que son nuestros héroes sin capa, son nuestros aliados para los abogados in-house y para el abogado no in-house. ¿Por qué? Porque ellos van a tener todos los documentos a que hace referencia el 784 de la Ley Federal del Trabajo. ¿De quién es la carga probatoria en materia del derecho al trabajo? De la patronal. Aquí no aplica eso de quien afirma está obligado a probar. No, el trabajador no está obligado a probar. Quien tiene mejor condición para probar es quien la patronal, y entonces se le carga a este la que tenga todas estas pruebas, estas probanzas, que pueden ir desde el horario de trabajo, el lugar de trabajo, el salario, las prestaciones, tanto legales como supralegales, todo aquello que tenga que ver con condiciones de trabajo está recargado a la patronal, no al trabajador. ¿Sale? Bueno, después de esto. La causal de rescisión no es un ejercicio que nada más se verbaliza, es un ejercicio que se tiene que hacer en un documento por escrito, y dentro de poco vamos a tener un taller especial para diseñar avisos de rescisión, actas administrativas y convenios de terminación de relación de trabajo aquí en INDECAR, donde lo vamos a hacer de manera presencial en la sede satélite, un sábado, si no mal recuerdo es el sábado 28 de febrero, pero para todos los demás se pueden sumar a través de la virtualidad. Será un gusto que estén con nosotros y vamos a diseñar avisos de rescisión que nos permitan hacer un blindaje. No tengan miedo de hacer avisos de rescisión siempre y cuando ese aviso de rescisión cumpla con los requisitos que vienen en la parte final del 47. La parte final del 47 es como una receta de cocina, pero así, aquí sí no es al tanteo, como cocinamos muchos mexicanos. Pues, ¿cuánto le pusiste? Pues no sé, yo así agarré un puñito. No, no, no un puñito. Aquí sí es a tantos, a 2 cucharadas, 3 cucharadas. El aviso de rescisión es así de técnico. Hay que hacerlo por escrito, hay que hacer determinadas manifestaciones y no me tienen que usar todas las causales de rescisión en el mismo documento, ¿eh? Con una, pero bien dado. Con una, pero con pruebas, porque los avisos de rescisión, si no los aceptara el trabajador, si no me lo recibe el trabajador, ¿cuál es el siguiente ejercicio? Ir al juzgado de lo laboral a través de un procedimiento paraprocesal, ir a través del juzgado de lo laboral, un procedimiento paraprocesal, para que sea la autoridad de lo laboral, para que sea la autoridad de lo laboral quien lo notifique, quien se lo vaya y se lo notifique al trabajador y también le haga partícipe de las pruebas que tenemos. Vamos a hablar de esta en particular, la fracción uno. Si estamos diciendo que es un certificado falso y yo ya comprobé efectivamente que es un certificado falso, yo se lo entrego al trabajador y el trabajador se niega y me dice que no, que estoy mintiendo, que el documento sí es fidedigno, pero yo ya comprobé y el documento es falso.
puedes hacer puedes darle vista al Ministerio Público, porque aparte es un hecho que debes de denunciar, pero dos, también se lo vas a anexar a a la autoridad de lo laboral para que sepa que la estás fundamentando esta rescisión, porque no puedes estar con una persona que te miente en el centro de trabajo sobre tener una capacidad, una actitud o una facultad, que está utilizando documentos falsos, porque también se quiebra la confianza con el trabajador. ¿Quién me dice que adelante no va a seguirme mintiendo o engañándome? ¿Vale? Y entonces le damos vista a la autoridad y él ya le dirá, oye, pues, oye, pero me engañó, no le voy a pagar absolutamente nada. No, no, no. Aquí no hay estómagos, ¿eh? Aquí antes que el estómago es la cabeza. Sí le va a pagar lo que haya generado. Nunca vamos a ir contra la situación de vengados, que no va a ser mucho en este caso. ¿Por qué? Porque estamos hablando que solamente tienes 30 días para darte cuenta. A lo mejor fue en la quincena y media que te diste cuenta, el día 18. Bueno, pues lo que se haya generado de partes proporcionales. Lo que se haya generado de partes proporcionales, ¿vale? Oigan, quisiera que me mandaran por favor ahí unas manitas o algo. Ya casi estamos por terminar. Nos quedamos media hora más. Nos quedamos media hora más. Entonces, nada más quisiera para que si me suben por ahí, sus manitas, si nos quedamos media hora más, y espero no me cuelgue la maestra Cristina, 156 gracias de antemano para los que se quieran quedar y a los que están a través de las redes sociales. Y vamos a ver una más. Vamos a ver la segunda causal de rescisión del 47 y y dice así, incurrir el trabajador, va otra vez, acuérdense, elemento objetivo. Aquí muchas palabras empiezan con acción. En la primera era engañar y aquí es incurrir. En derecho del trabajo hay obligaciones de hacer, de no hacer y de dejar de hacer, de hacer, de no hacer y de dejar de hacer. La primera fue una acción que hizo el trabajador, engañó. En la segunda, incurrir. El trabajador incurrió, coma, durante sus labores. Una cosa es la jornada y una cosa es el horario, abogados. Las jornadas, ¿cuántas hay? Diurna, mixta y nocturna. Horarios, los que nos alcance la imaginación. Lo que nos alcance la imaginación siempre y cuando no superemos los límites legales y más ahora que ya viene la reducción de la jornada, ¿va? Y entonces, durante sus labores, fíjense, en faltas de probidad u honradez, coma, actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos ¿contra quién? ¿Contra el patrón? ¿Contra sus familiares? ¿Contra personal directivo o administrativo? Y ahí váyanse al artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo para ver quiénes son representantes de los patrones, administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de los clientes y proveedores del patrón. Salvo, y ahí viene la coma, salvo que medie provocación o obre en defensa propia. Elemento subjetivo. Objetivo, el trabajador incurrió en esa conducta. No tienen que ser todos juntos, o sea, no es que lo va a amagar y lo va a injuriar y lo va a maltratar. Una de los que estamos señalando. Pero sí está muy diferenciado hacia quién. Hacia el patrón, hacia los familiares del patrón, hacia sus representantes y me encanta porque protege a todo el centro de trabajo, a tus clientes y proveedores, que es tan importante también cuidar estas relaciones con terceros, ante mis clientes y mis proveedores, con mis clientes y mis proveedores. Y entonces esto de mis clientes y proveedores es también vamos a pensar en un trabajador que está en el área de compras, que está pidiéndole a la persona, al proveedor, que le baje el precio, pero no se lo están pidiendo de la mejor manera. Está utilizando palabras altisonantes y por tu culpa voy a perder el trabajo porque me dijeron que necesitaba bajar el precio y empieza a hacer estos malos tratos, estos insultos y, y recordarán, a lo mejor algunos les tocó este ejercicio del Big Brother. Muchos centros de trabajo ya vivimos en Big Brother. Todo está siendo videograbado y puede ser a través de una cámara que tenemos arriba en nuestras oficinas o puede ser en nuestra propia computadora o puede ser a través del sistema telefónico que utilizamos. ¿Sí se puede videograbar en un centro de trabajo? Claro que sí, pero tenemos una obligación de informar al trabajador que está siendo videograbado y cuál es la finalidad de la videograbación. ¿Eso dónde lo van a cargar? En el aviso de privacidad. En el aviso de privacidad ustedes le van a poner que esos datos que están recabando
pueden ser utilizados por cuestiones de seguridad, por cuestiones de chequeo, por cuestiones de algún tipo de investigación privada o porque sean requeridos por una autoridad judicial. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en ese caso, también hay que documentar en qué momentos, qué fechas, aquí muy importante, modo, tiempo, lugar, precisen cuándo se dieron las conductas, si existen testigos, si hay manera de hacer esto que nos abre la posibilidad, el capítulo de las pruebas aportados por la ciencia. Es que hay un WhatsApp, él mandó un WhatsApp al cliente o al proveedor y le dijo todas esta serie de cosas. Siguió a la esposa del patrón, y estamos hablando, importante, durante las labores, durante el tiempo que él efectivamente está contratado para prestar los servicios. ¿Y por qué estoy haciendo mucho hincapié en durante sus labores y a qué personas? Porque la siguiente causal de rescisión, abogados, ahí dice que puede ser contra sus pares, contra sus compañeros de trabajo, todos los mismos, las mismas conductas que ya referí, pero ya no contra esta situación de un deber de obediencia, no en una situación de dispares, sino de pares, con mi compañero de trabajo. A mi compañero de trabajo es el que le estoy haciendo yo la vida imposible. Y en ese momento aumenta en la fracción tercera algo que dice, se tiene que relajar la disciplina. Si no se relaja la disciplina, entonces nos está faltando un elemento. Puede ser, y perdón, porque me encanta mencionar sus nombres, que Enrique se me agarra a golpes con Juan Carlos, pero los dos se aguantan y nadie dijo nada. Es más, Angélica, que estaba al lado de ellos, ni se enteró. Nunca se relajó la disciplina. Pero después, viendo el video, es que nosotros nos percatamos que sí se dieron con todo, pero nadie dijo nada. Como cuando te pegas con otro coche, cada quien se quedó con su golpe, cada quien se quedó con su golpe y no dijo nada. La causal de rescisión de este caso en la fracción tercera del 47 le estaría faltando un condimento, porque sí señala que sí, como consecuencia de ellos, se altera la disciplina del lugar en el que se desempeña el trabajo. ¿De acuerdo? Sí tienes que hacer la receta sin olvidarte de ningún elemento, porque tienes que ir a darle certeza, tienes que ir a darle certeza a la autoridad de la debida diligencia que hiciste a hacer una rescisión. Porque es cierto también que la Ley Federal del Trabajo es proteccionista de los trabajadores, pero también, así como existen patrones buenos, hay patrones muy malos, y como existen trabajadores muy buenos, también hay trabajadores muy malos. Y entonces nosotros lo que tenemos que ir es a crear certeza. Ustedes lo que están vendiendo cuando hacen una rescisión es que le van a crear certeza al trabajador para que pueda fallar a nuestro favor de que efectivamente le dimos todos los elementos, le contamos la película de manera adecuada, tenemos todos los elementos y las pruebas que soportan nuestro dicho, porque ya basta que el derecho del trabajo gane el que mejor mienta. El derecho del trabajo, como cualquiera de las otras ramas, tiene que ganar el que mejor prueba, el que tiene una estrategia jurídica, una teoría del caso que voy a ir a probar y no menosprecien los paraprocesales. No, no, pues no es un individual, un colectivo, uno de naturaleza económica. No, no, no. También aquí en los paraprocesales tenemos que seguir ser mandatorio de lo que nos están señalando estas fracciones, ¿vale? Ya vimos entonces la fracción uno, ya vimos la fracción 2, ya vimos la fracción 3 y hablaba la fracción 2 y 3 que tiene que ser, fíjense, durante sus labores. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que con la ética. La ética no te la pones y te la quitas en el trabajo. O eres ético o no eres ético. No puedes ser nada más ético en tu centro de trabajo y en tu casa no y con tus amigos no. Pues lo mismo pasa acá, que tenemos que ser probos en nuestro actuar, tanto en el centro de trabajo o posterior al centro de trabajo. Y la fracción cuarta nos habla de cometer el trabajador fuera. Y por favor, en mayúsculas, en negritas, ¿no han visto cómo está mi ley toda rayada? Fuera del servicio, contra el trabajador, contra el patrón, sus familiares o personal directivo, alguno de los hechos señalados en la fracción 2
si son de tal manera grave que hacen imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Ejemplo claro, eh, invitas a tu jefe al bautizo de tu hijo, ¿no? Casi ya iba a ser hasta tu compadre. Ya, pero lo invitas, no lo puedes invitar de compadre, pero ahí va. Y entonces ya te echas ahí algunas. ¿Y dónde viene? Ya les iba, pensé que eran mis alumnos de maestría, es decir, punto para que me diga en qué artículo viene, cuántos grados de alcohol es para tener una bebida alcohólica. Revisen, por favor, artículo 116 de la Ley Federal del Trabajo nos dice cuántos grados de alcohol para una bebida alcohólica. Y entonces, pues ya, al calor de las bebidas alcohólicas, te envalentonas y empiezas a decirle a tu jefe hasta de qué se va a morir. Pero es de tal ofensa, es de tal naturaleza ofensiva que ni siquiera esta situación de estar bajo el efecto del alcohol ya va a ser posible que continúe el vínculo laboral. Oye, pero no fue en el centro de trabajo, ni siquiera fue en la fiesta de la empresa, fue en una fiesta que él mismo trabajador pagó. Sí, pero aquí viene señalado en nuestra Ley Federal del Trabajo, en la fracción cuarta, que aún fuera del servicio, tú no puedes atentar contra el patrón, contra sus familiares o el personal directivo. Por eso, fíjense si quieren invitar a su jefe a la fiesta y si quieren tomar enfrente de él o les va a salir algo que ahí todavía tengan reservado para él. Entonces, bien importante, sí se puede. Y aquí, ¿cuál sería la probanza? Pues tendríamos que recargarnos muchos en testigos. Pero no faltará, les prometo que no faltará quien lo haya videograbado. Ahí en tiempo real, "Ay, vamos a hacer un live, mira cómo se están peleando". Ya tendrás ahí una prueba adicional para demostrar. Pero aplica lo mismo que en la fracción segunda, muy importante, no se les olvide, salvo que medie provocación o que se esté obrando en defensa propia. ¿Qué tal que el trabajador llegó hasta esos extremos porque previamente fue insultado y golpeado por su patrón? Ahí se le cae, ¿vale? O sea, ahí se le cae. Voy a terminar con esta, que estamos hablando de la fracción quinta para guardarlas y los espero la siguiente semana, el próximo miércoles en este mismo horario para seguir con las causales de rescisión. Ocasionar al trabajador los perjuicios de que habla la fracción. No, la fracción quinta. Ocasionar al trabajador intencionalmente. Aquí no, y aquí váyanse a la mala fe y al dolo. Aquí habla de la intención del trabajador, perjuicios materiales durante el desempeño de sus labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinarias, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. El trabajador no tenía ganas de trabajar y decidió que iba a echar a perder la maquinaria. Y ahí estaba una cámara, nada más que él se le olvidó, y ahí lo vemos que está metiéndole un desatornillador a la máquina y la lastima de manera intencional. Bueno, me ha tocado trabajadores que inclusive también para conseguir algún tipo de pensión ante el Instituto Mexicano de Seguro Social son capaces de atentar contra su propio cuerpo. Me tocó ver un trabajador que metía la mano a una máquina y se la cortó a la altura del antebrazo para que el Instituto Mexicano del Seguro Social le diera una pensión. Nada más que se le olvidó que cuando son provocados de manera intencional, no hay riesgo de trabajo. Se lo iban a tratar como enfermedad general, pero no como riesgo de trabajo, no como una enfermedad, no como un RT que él buscaba. ¿Por qué es importante cuidar los riesgos de trabajo? Porque los riesgos de trabajo suben la prima de siniestralidad del centro de trabajo, se paga mucho más cuando se hace el pago de las cuotas obrero patronales y también pone al centro de trabajo en observancia de las autoridades. ¿Qué está haciendo el patrón para prevenir accidentes? Los patrones, me gusta decir que nos volvemos en la primera línea de defensa de los derechos de los trabajadores y también tenemos obligaciones de cuidado, entre ellas tener un plan de prevención de adicciones, un plan de primeros auxilios, cómo actuar y también un plan que permita prevenir accidentes en el centro de trabajo, prevenir accidentes en los centros de trabajo. Esa es una obligación que tenemos los patrones señaladas en el artículo 130 y échense el 132, 33, 34 hasta el 36, porque les encanta a los trabajadores que les hablemos de los derechos, pero también hay obligaciones, lo mismo que para los patrones. Hay derechos y hay obligaciones y muy importante, también hay prohibiciones.
como el hecho de no tolerar o permitir actos que tengan que ver con acoso y hostigamiento. ¿Dónde encontramos las figuras de acoso y hostigamiento? En el artículo 3 bis de la Ley Federal del Trabajo. Ahí se hace una diferenciación de ambas figuras. Pues yo me despido de la gente que nos ve a través de Facebook para empezar a contestar las preguntas que tenemos en el aula virtual. Infinitas gracias por seguirnos y acompañarnos. Les pido si nos regalan por ahí un like y nos estaremos viendo muy pronto. Me quedo entonces con toda la gente que está aquí en nuestra aula virtual, a los 145 que están conectados hasta el momento, y voy a contestar las preguntas que se quedaron en nuestro chat, no sin antes invitarles a este 7 de febrero. Iniciamos nuestra segunda generación en la maestría de Derecho del Trabajo con especialidad en justicia laboral y cumplimiento normativo. Ya tenemos el REBOE, se parte de del nuevo derecho del trabajo, de esta profesionalización que es tan necesaria. Están poniendo ahorita en pantalla el inicio de nuestra maestría. Están también poniendo el plan de estudios. Todo es 100% en línea. Las clases solamente son los sábados. Ya no hay ningún impedimento, no hay excusa. Eh, y nuestro claustro de maestros, la verdad que es una situación que me enorgullece mucho porque son personas que son referentes, que son autoridad en el ámbito que les están dando clase, y no solamente de manera teórica, sino de manera práctica. Entonces, bienvenidos sean todos a sumarse. Y la maestra Cristina, a pesar de que ya tenemos un costo bastante preferencial dentro de la maestría, que son 750 pesos a la inscripción y 2,000 para la colegiatura, prometió que para los que estuvieran hoy conectados y para los que estuvieran también en el aula virtual íbamos a hacer un costo preferencial, y ahorita ya lo pueden estar viendo. No van a tener inscripción durante los 2 años que dura la carrera, no va a haber inscripción, y su mensualidad quedará en 1,800. Y yo tendré el gusto de estarlos acompañando en más de una clase en su proceso, en este camino para convertirse en maestros. Pues hasta luego a los de Facebook, y empezamos a contestar a todos los que están aquí en nuestra aula virtual, ¿vale? Muchas gracias por todos los saludos, mil gracias. Muchas gracias, Vivo, Marco. ¿Qué pasa si no tengo alcoholímetro? Samantha, muy buena. Primero, tienes que tener tu reglamento interior de trabajo. En el reglamento interior de trabajo, hablar de este procedimiento del alcoholímetro. No es que no tengas el alcoholímetro, no tienes el dosificador. ¿Cómo voy a determinar si está bajo influjo del alcohol o no? Porque hay una causal de rescisión que justamente nos habla de incurrir, fíjate, Samantha, dice incurrir al centro de trabajo bajo los efectos del alcohol. Previamente tienes que firmar el consentimiento del trabajador para que cuando se hagan estas pruebas estén totalmente consentidas, y decirle qué elemento vas a utilizar, que en este caso sería un aspirado, porque no nos vamos a poner a hacer pruebas en sangre, ¿verdad? Para demostrar la causal de rescisión. Pero, ¿qué sucede, Samantha, si tu trabajador no llegó con aliento alcohólico, no llegó alcoholizado, se puso alcoholizado en el centro de trabajo? Y esas las vamos a ver en nuestra siguiente clase cuando hablemos de este cajón desastre que tiene la última fracción del artículo 47. Israel, muchas gracias, que se fue a revisar el 116 para ver cuándo estamos hablando de las bebidas alcohólicas. Mil gracias por todos los que han estado compartido. No, no me gusta cocinar, Nuria. No es aquí a la que le gusta cocinar es a la rectora, y no saben qué panza tan deliciosa hace. Yo soy buena para comer, no para cocinar. Eh, la Junta estima el pago de la caja de ahorros, aportaciones de ambas partes. A ver, en las cajas de ahorro, si está constituida de acuerdo al artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla de los descuentos permitidos por la ley, revise entonces, porque si no, inclusive, ¿de qué manera se pudo justificar el nacimiento de la caja de ahorros? Me gusta sacar el finiquito. También vamos a tener, Eugenia, una clase para poder hacer cálculos de finiquito y liquidación, y que son conceptos totalmente diferentes los que se incluyen. ¿De acuerdo? Ahora, mucho de lo que estamos platicando, más bien, todo lo que estamos platicando el día de hoy es del apartado A de la Ley Federal del Trabajo. En algún momento también hemos dado clases de derecho burocrático, pero cuando se trate de derechos humanos laborales, acuérdense algo súper importante para todos. La ley supletoria de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es nuestra maravillosa Ley Federal del Trabajo. Y quien puede lo más, puede lo menos. Maestra Cristina, ¿ibas a comentar algo?
No, nada, nada, escuchándote y bueno, ahí dice Damián, ¿qué pasa si no se entregó el aviso del despido al trabajador? Con la reforma del 47 todavía tenemos prueba en contrario a los patrones y podemos presentarlo directamente a través del centro de conciliación. Todavía tienes una segunda chance de levantarlo. Tienes una segunda chance de levantarlo 5 días posteriores al hecho, ¿vale? Y ya todos estos que están preguntando de la rescisión, vamos a llegar en la próxima clase. De una vez voy a solicitar ahorita el flyer para que nos volvamos a reunir en un miércoles como el miércoles de 8 días para seguir con las causales de rescisión. No, Y el otro ahí, miércoles no vas a poder. ¿no? No, tienes que estar en esa. El otro miércoles no voy a poner. Pronto les damos la fecha porque me voy a ir con la maestra a la otra sede de Indecat. Y ahorita nada más pedirles, si pueden, me encantaría, si me abren sus cámaras, y lo debí haber tomado cuando estábamos en 157, pero a lo mejor nos hizo favor Ale de tomarla. Me abren sus cámaras los más que puedan. Acuérdense, mis redes sociales son 100% públicas. Si las ven ahí, ustedes acaban de darme el permiso al abrir su cámara. Les agradezco infinitamente. Para lo que, insisto, nos encanta esto de ver a la gente. Es maravillosa la presencialidad y cuando no podemos, pues el agradecimiento de que nos hagan sus hace la diferencia. Y si nos buscan en las redes sociales, INDECAC, la maestra Cristina Ortega y su servidora, Cristina, Cris está como Cris Ortega Camacho, ¿verdad? Y su servidora, Emily Sutro, en la vida real y en la vida digital. Damián, ¿tiene usted una pregunta ya para concluir? Ale, compartan ese chat de WhatsApp a toda la gente que está en redes sociales para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. Y ahorita los que estaban preguntando de la información de la maestría, bueno, es importante, vieron la última imagen, tómenle captura porque ustedes tendrán que mandar mensajes y me ayuda, sale a ponerla a todos los que estén interesados y manden, fíjense, manden captura de esta imagen, van a obtener ese gran beneficio. Por eso les dije que se esperaran. Ahorita la van a poner a Ale, porque recuerden que este segundo grupo de la maestría en Derecho del Trabajo es el 7 de febrero su apertura. Ahí está, tienen que mandar captura de esta imagen para que sepamos que gozan de este beneficio. En lugar de pagar los 750 pesos de inscripción y pagar así durante los 4 semestres, los que se inscriban de aquí al 5 de febrero van a tener este beneficio hasta el 5 de febrero, sin inscripción ni reinscripciones en los siguientes semestres y la colegiatura preferencial de tan solo 1,800 mensuales congelados durante los 2 años de la maestría. Esto o el único requisito es que paguen durante los 10 primeros días de cada mes. ¿Sale? Esa beca es solamente para que paguen de esa forma, de manera puntual. El horario de la maestría, Emily, sigue siendo 8:30 a 12:30. 8:30 a 12:30. 8:30 de la mañana, 12:30 todos los sábados. Entonces, ahí está, tienen ese gran beneficio, no se pueden quejar. De verdad vale muchísimo la pena esta maestría, este claustro docente que ha conformado Emily. Y vean, o sea, ya no van a pagar esa inscripción, ya no van a pagar esa colegiatura, ni van a pagar reinscripciones, pero solo aplica hasta el 5 de febrero. Costo de titulación, 17,000 pesos. ¿Sale? Costo de titulación. Y solamente yendo a 2 congresos en materia laboral. La maestría dura 2 años, es un congreso por año. Ustedes van y con ir a sus 2 congresos ya tienen cumplido el requisito de titulación. O sea, ¿qué más quieren? O sea, está todo súper bien. Es casi, casi una titulación directa, Mili, porque nada más con que vayan a los congresos obtienen la titulación. Así ¿Sale? es. Pues ahí está, no se pueden quejar, ahí está un súper regalo, de verdad que es un regalo por el nivel de ponentes que tenemos, por este plan académico que desarrolló Emily para este gran beneficio y puedan formar parte de esta segunda generación que ya tenemos hasta fecha de congreso de este año que va a ser 4 y 5 de diciembre. ¿Sale? Muchas Ahí les van a gracias. dejar los teléfonos para que puedan inscribirse, manden captura a todos los que se quieran inscribir de la imagen del beneficio para que con ese beneficio queden inscritos. ¿Sale? Yo me encuentro en el extranjero, es únicamente en diciembre el congreso. Sí, los congresos de materia laboral son en diciembre.
Aquí nada más rapidísimo, por unas preguntas que alcancé a leer. Fundamento legal de que la vida en México vale 5.000 días de salario está en el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, ¿vale? El único que levantó mano, Damián, si me hace su pregunta, muy, muy sintetizada, se lo agradezco. Sí, maestra, muy interesante su plática. Fíjese que apenas tuve un asunto similar. Es en relación porque la trabajadora entró a trabajar en 2006, por el año del 2018, al parecer le encontraron un certificado falso y le suspendieron el pago, pero cuando fuimos a conciliación en el 2023, dijo la patronal que pues desconocían si había relación laboral. Pero ya una vez cuando contesta la demanda, pues ya exhibió una baja, pero resulta que la baja en ningún momento le notificaron a la trabajadora. Yo si hubiera tenido ese documento no hubiera negado el vínculo laboral, hubiera hecho valer la reconvención. No es que te corrí sin justificación, te corrí con justificación, porque me diste documentos falsos. Ahí la verdad, pésimo patronal, le salió barato a usted porque yo en ese momento lo presento al juzgado de lo laboral y me voy a darle vista al Ministerio Público por utilizar documentos falsos. Entonces, también hay que entender que a veces no den falsas expectativas a sus representados, ¿eh? Yo como le digo, a ver, díganme la verdad para ver si entre todos escondemos al muerto y dónde quedó enterrado el muerto. Pero si me dicen mentiras, pues se nos va a caer, como en este caso, pues a lo mejor a Damián le dijo, no, es que el documento no era, ni siquiera le platicó del documento, Damián. Y cuando ya la patronal presenta el documento, es porque de verdad, efectivamente, ya verificamos que no es un documento auténtico, que es apócrifo y que por eso podemos reconvenir, porque los patrones también pueden reconvenir siempre y cuando presente. Entonces, yo no hubiera negado la relación de trabajo, yo no lo hubiera negado, pero todavía en el nuevo sistema de justicia laboral tengo la posibilidad de presentar pruebas supervinientes, que en este caso no era una prueba superviniente si ya la hubieran, y ahí usted pudo haber atacado eso, que no era una prueba superviniente porque ahí está fechada desde cuándo supo la patronal. Lo que tuvo que haberle dicho es desde cuándo te enteraste de que este certificado era falso. Pues ya perdiste el derecho de acuerdo al 47, fracción primera, porque está prescrita su acción. ¿Va? Miguel, la última, ahora sí, yo llego la última y les ando contestando porque no me sé ir sin contestar. Maestra, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por su ponencia. Yo nada más tengo un cuestionamiento, maestra. ¿Cómo podemos demandar el daño moral por acoso laboral del patrón o de personal directivo? ¿Y cómo podría resolver ahí el juez laboral? ¿Se podría? Es mi tema favorito, solo por eso lo voy a contestar. Miren. En materia del derecho al trabajo, lo que le va a decir el juez de lo laboral es que le deja salvo los derechos. No hay posibilidad. Hoy no podemos. Y se va a tener que ir a la vía civil y se va a tener que ir a la vía penal. Y en la vía penal, les voy a dar un regalazo a los que le escriban a Naye. Naye, les vamos a pasar el AR en revisión, justamente que tiene que ver con esta situación de acoso, discriminación, y fue una persona de la comunidad lésbico gay y entonces, Miguel, no se puede, pero lo que usted va a hacer en materia laboral es sentar las bases para establecer que no hubo debida diligencia. Artículo 132, fracción 31 de la Ley Federal del Trabajo, tener el protocolo de prevención de conductas de acoso, hostigamiento, trabajo infantil, trabajo forzoso y si las puede probar, ni siquiera se tiene que ir a la conciliación prejudicial. 685 ter de la Ley Federal del Trabajo dice que está excepcionados y se va de manera directa al juzgado de lo laboral. Y lo que hay que lograr, Miguel, es que la autoridad vea que ni siquiera cumplió la patronal con la prevención, no hizo ni la prevención de este tipo de violencias y es más, se fue a la prohibición, toleró estas conductas, no tenía un canal de la denuncia, no es chismógrafo, no había canal de la denuncia para este tipo de cosas y que las personas que estuvieron siguiendo este asunto en gobernanza
en estas investigaciones privadas, en lugar de apoyar al trabajador en este supuesto, lo que hicieron fue revictimizar a la persona, que en ese momento ya no es tu trabajador, se convierte en víctima, ¿sale? Y tienes al juzgado de lo laboral, tienes a CONAPRED, tienes al juzgado de lo penal y tienes al juzgado de lo civil para reparación del daño, que también aquí en INDECAC hay una especialidad en reparación del daño con la maestra Marisol, si pueden checar por ahí. Y justo también en nuestra maestría tenemos esta situación de que no nos ha alcanzado la ley federal del trabajo, pero les damos los elementos para que se vayan a otra. Les regalo también, bájense por favor, Buzos Misquitos, que es de una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Buzos Misquitos contra Honduras también pone la situación de la debida diligencia cuando estamos hablando de este tipo de conductas. Entonces, hoy, Miguel, me temo que el juez de lo laboral no se va a decantar por eso. Por ejemplo, en Costa Rica ya se puede. En Costa Rica, en tribunales de alzada, se ha logrado inclusive que sean por arriba de la propia indemnización la reparación del daño. También la compartí la clase pasada que tuvimos en maestría a mis alumnos y se las comparto con mucho gusto a través de Nayeli para que ustedes la puedan revisar, ¿vale? Pues ahora sí, se acabó, todo lo que inicia tiene un fin. Fue un gustazo haber estado con ustedes. Si nos pueden regalar un seguir en las redes sociales, se los agradecemos mucho, la maestra Cristi, Indecat y su servidora. Y nos vemos, no sé qué día de la próxima semana, pero de que nos vemos para terminar las causales de Oye, rescisión. ya les comentaste que vas a estar en la sede de Satélite el 28 de febrero con un taller presencial. Y digo taller, no clase. Explícales el tema de taller. ¿Cuál es la dinámica que vas a estar desarrollando allá en Satélite? Claro que sí, miren, en satélite, que deben de conocer, está padrísima las instalaciones. Vamos a hacer un taller y los voy a poner a rayar lápiz, ¿eh? Hay que hacer un acta administrativa, hay que hacer un convenio, hay que hacer las preguntas, cuáles sí puedo hacer, cuáles no puedo hacer, porque se piensa que el ejercicio del interrogatorio y contrainterrogatorio nada más está para las autoridades. Y temo decirles que no. En gobernanza de empresa diario hacemos interrogatorio y contrainterrogatorio y hacemos las preguntas siguiendo justamente que no sea una pregunta que tenga más de un hecho, que no sea una pregunta ay, se me fue el nombre, que no sea una pregunta insidiosa, todo eso lo vemos y vamos a hacer entonces, ¿cuáles son los entregables que ustedes se van a llevar en ese taller? Un convenio de terminación de relación de trabajo por mutuo consentimiento, un aviso de rescisión que se le entrega al trabajador y cómo se le entregan a la autoridad de lo laboral. Y por último, vamos a hacer un acta administrativa y la sanción, siempre y cuando, obvio, tengan su reglamento interior de trabajo, porque si no, cualquier sanción que ustedes pongan, si no tiene reglamento interior de trabajo depositado en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, es inválida, es ilegal. Entonces el trabajador así sea, como se haya aportado, se las va a regresar. Emilia, hay un comentario importante y yo creo que ahí vas a tener que parar esa clase o no sé, dice, el 28 ya vamos a estar en clase, ¿qué vamos a hacer? El 28 ya vamos a estar en clase. Pues la vamos a transmitir. No, le toca con los que ya van a estar en clases van a estar con mi querida Juanita, o ya me toca a mí. Creo que me toca a mí esa segunda clase. La primera clase de argumentación jurídica la van a tener con la doctora Juanita, esta No, que es la hizo. primera materia, pues ahí tendríamos que negociar con el grupo, pasarla a otro día por todos los que vayan, ¿no? Sí, sí, el taller tiene costo, Samantha, y no Sí, sé, se a los lo mejor estaremos compartiendo lo la tiene. información, yo creo que a más tardar el día lunes, porque solamente vamos a tener de forma presencial acceso a 20 personas y obviamente lo van a poder tomar de forma virtual, pero yo les aconsejo que si es taller y tienen forma de acudir de manera presencial, no pierdan la oportunidad. ¿Sale? Oiga, iPhone, ¿cuál pregunta? Es que ya hay tantas que no sé cuál no dejé de contestar, pero trato de contestarles a todos. Yo les voy a pasar, acuérdense, la sentencia de usos misquitos y este AR, que es una, déjame ver si tengo el AR de una vez antes de irme, se los paso. Y esta se los puse a leer a mis alumnos para platicarla en nuestra siguiente reunión. Acá está. Este es el AR que tienen que leer. Responsabilidad penal de las empresas. ¿Hasta dónde ha llegado por un manejo inadecuado al momento de querer desvincular a una persona cuando lo único que tienen como elemento es
la diferencia de preferencia sexual. Aguas. El desconocimiento de los derechos humanos les puede costar su centro de trabajo. La libertad empresarial termina cuando empezamos a discriminar al trabajador, cuando empezamos a hacer maltrato, cuando atentamos contra la dignidad del empleado. Vámonos, maestra Cristina. Muchas Cuando el gracias. empleado, cuando el empleado maltrata al patrón. También existen las causales de rescisión. Ah, También existen las causales de rescisión para esto. bueno, ¿Vale? Órale, pues. Que estén muy nos bien. vemos. Muchas gracias a todos. Aprovechen la promoción para la segunda generación de la maestría. ¿Sale? Gracias. Bye.